Buenas. Estábamos hablando la vez pasada del efecto Gremlin. Estábamos hablando de cómo en el momento en que uno de los Gremlins atrajo la atención de James Watts sobre el hecho de que la tapa de la tetera se levantara por la fuerza del vapor, hizo que él desarrollara la idea del vapor como una fuerza que fuera capaz de mover diferentes máquinas, va a crear la máquina a partir de ahí. Entonces resulta que habíamos visto cómo al no darle ningún reconocimiento a los gremlins se sintieron traicionados y defraudados de los humanos y se dedicaron más bien a hacerles maldades, y habíamos visto cómo los gremlins eran los encargados de desviar el martillo justo hacia el pulgar. Y habíamos visto cómo ellos son los que crean vetas de madera imposibles de pasar por las sierras cuando se están en los aserraderos. Todas las cosas difíciles con las máquinas las hacen los gremlins, por eso existe el eje efecto gremlin. Bueno, uno de estos gremlins le dio a un hombre pobre, muy pobre, un hombre que trabajaba en las hilanderías con sus familias. Anteriormente las familias trabajaban, toda la familia en un oficio. El oficio era hilar las telas en las hilanderías y teñirlas para entregárselas a los comerciantes que eran los que los iban a vender. Cada familia la entregaba y era una actividad artesanal por gremio, por oficio, hereditaria por familia, y las condiciones eran de pobreza muy grande. Entonces se dice que uno de estos gremlins le dio a James Hargreaves el secreto. Le dio un secreto, un hombre bastante pobre en ese momento, y ese tipo se inventó un mecanismo con el que se podía hilar al mismo tiempo 18 usos, y eso hacía que produjera muchísimo más que lo que se podía hacer a mano, porque hacía el trabajo de varios hombres. A esa máquina de hilar le puso el nombre de Spinning Jenny, que era así como Jenny la tejedora, por el nombre de su hija. Entonces, además por la circularidad de los usos, esto era por ahí en 1790, terminaba el siglo XVIII, cuando él se inventó eso. La máquina de hilar que se inventa Hargreaves y la máquina de vapor de Watts juntos hacen la transformación más grande de la era moderna, la revolución industrial. Entonces, cuando Hargreaves se inventa la Spinning Jenny y empieza a producir mucho más que todos por la máquina de hilar, que todos sus vecinos, los vecinos empiezan, primero dicen que vino la envidia y luego la malquerencia. Entonces, lo primero que los vecinos hicieron fue acusarlo de brujería. Decir que Jenny, la hija de él, había hecho un pacto con el diablo para inventar esa máquina infernal y que por eso era que el tipo estaba produciendo más que todos los demás. Entonces empezaron, luego directamente se fueron a enfrentarlo y a enfrentar la máquina y a tratar de lincharlo. Entonces le tocó trasladarse a otra parte con su máquina. Esto había sucedido en Stanhill, en Inglaterra, cerquita de Blackburn, y le toca irse para otro lado porque la cosa era verdaderamente grave. Y en otro lado descubren los usos de esa máquina y el tipo la perfecciona todavía más. Entonces se dan cuenta que las máquinas hacen el trabajo de muchos hombres. Y así va a empezar la revolución industrial. Entonces ahí el mundo se transforma, porque ya en ese momento no son familias trabajando en sus casas, en artesanías locales y domésticas, sino que se hacen sitios a donde la gente va a trabajar. Está concentrada y encerrada en un lugar donde va a trabajar unas jornadas interminables alrededor de estas máquinas. Y ese va siendo el mundo de la revolución industrial. Entonces, grandes masas de población se van a dirigir a las ciudades en busca de estos tipos de empleos. Y entonces, ¿eso cómo se maneja? ¿Eso cómo se transporta? Pues mire, usted coge la máquina de vapor, la mete en un vehículo y la pone sobre un riel y la vuelve metro para poder transportar ese montón de gente que va a llegar a las fábricas. Empiezan a crearse los metros. Fíjese que cada cosa de estas va creando otra. Entonces ya vamos creando metros para transportar masivamente a la gente. Vamos a crear fábricas para que la gente pueda estar encerrada en las máquinas. Y estos se van convirtiendo tanto en un poder a nivel industrial como en un infierno a nivel humano.
Las dos cosas van pasando al tiempo. Entonces ya en el siglo XIX, en la primera década del siglo XIX, 1 millón de familias vivían de la asistencia pública, de la miseria que esto también creaba, y las máquinas habían reemplazado los trabajos que hacían 3 millones de hombres, ya lo estaban haciendo las máquinas. Entonces estaban desplazando y estaban creando otro tipo de mundos. Ya después hubo, en la primera década hubo una gran movilización y hubo un decreto que reducía la jornada laboral de los niños a 12 horas diarias de los niños. Estamos hablando de un tiempo en que no había fines de semana, en que no existían los días libres, en que no existían las horas libres, en que no existía ningún tipo de salubridad, solo millones de seres humanos encerrados en estas gigantescas máquinas. Entonces, esas gigantescas fábricas con estas máquinas, con esos telares, con esos ruidos permanentes, ese nivel de ruido que usted oye a toda hora, había movimientos para reducir la jornada laboral a 16 horas, reducirla a 16 horas. Estamos hablando de gente que está llegando ahí a las 7 de la mañana y está saliendo 16 horas después, encadenados a las máquinas. Los niños fueron encadenados a las máquinas para que no huyeran. Los niños empezaban a trabajar desde los 5 años y a los 19 ya eran desechos humanos porque se habían malformado en sus huesos y en su cerebro por haber pasado todos esos años de su vida encadenados a las máquinas. Entonces esto está generando una riqueza gigantesca y una miseria terrible también. Y un movimiento demográfico grandísimo, 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 porque entonces hay desplazamientos de grandes conglomerados humanos hacia las ciudades. Y la ciudad de Londres va a crecer en unas proporciones y se va a llenar de hilanderías. Y esto le va a dar una ventaja histórica a Inglaterra sobre el resto del planeta, porque hizo un salto tecnológico colosal, que fue crear la revolución industrial. Y empieza a crear toda la idea de la máquina y el entusiasmo de la idea de progreso, y empieza a crear todo esto, y a la vez empiezan a crearse las secuelas, porque los niveles de miseria que esto va generando en términos de salubridad pública, de pronto se dieron cuenta que no podían seguir usando las mujeres para trabajar en lo profundo de los socavones, porque sencillamente se morían ahí dentro de las minas. Entonces empiezan a mirarse poco a poco para tratar de mejorar las condiciones, y sobre el desgarramiento y la miseria de los niños en el trabajo de las máquinas y de las fábricas, para sensibilizar al mundo de lo que esto pasaba, de la miseria que esto significaba, es que Charles Dickens escribe todas sus obras a los niños. Él se las va a dedicar a los niños, a la miseria que eso les produce. Por eso en el cuento de Navidad, en el fantasma de las Navidades del futuro, debajo de la capa del fantasma que está mudo, hay 2 rostros famélicos, la ignorancia y el hambre, que están ahí pero no son evidentes, porque esta sociedad va a tener 2 pisos. En el piso de abajo están los grandes trasfondos de las fábricas oscuras y gigantescas de la revolución industrial, y en el piso de arriba va a haber un glamour, una moda, una elegancia y un mundo absolutamente chic y colosal y fantástico y elegante, que va a ser el mundo de la era victoriana. Entonces va a haber 2 pisos. Va a haber, digamos, todo ese mundo de la era victoriana que vamos a ver después. Ese mundo está en el segundo piso de una base que es la revolución industrial. Entonces la revolución industrial es lo que va a generar la ganancia gigantesca que le va a dar a Inglaterra semejante poderío económico, pero a la vez, para las personas que están trabajando ahí, genera unos niveles de miseria que son absolutamente abrumadores. La gente tiene que ir de la caridad pública, porque una vez que se han desechado de las fábricas porque los pulmones los tienen llenos de hollín o de silicosis, ya no hay quien los ayude, no existe ningún tipo de ayuda médica. Simplemente existe el trabajo en las fábricas, a todos los niveles, de las hilanderas, de los industriales, todo esto están trabajando en las fábricas, y se va creando un mundo completamente diferente, porque las fábricas van creando sus propias infraestructuras, las zonas industriales, se van generando todo tipo de, digamos, hay un cambio en el paisaje, empiezan las chimeneas a botar grandes cantidades de humo, los trenes, la locomotora
se inventa y la locomotora empieza a cortar las distancias y a llevar los caballos de hierro, y en los caballos de hierro va movilizando la gente que va hacia las fábricas, empiezan a aparecer las grandes chimeneas, las nubes de todas las emanaciones de las grandes fábricas, y empieza a aparecer un ruido que antes no tenían las ciudades, el ruido de las máquinas que nunca para, y empiezan a aparecer esos rostros que ya no ven el sol porque todo el tiempo del día lo están pasando dentro de la fábrica, y la producción de esto no va a ser igualada por nadie en el planeta, y le va a dar a Inglaterra las condiciones económicas para mantenerse y proyectarse como potencia. El soporte de todo lo que vamos a ver es la revolución industrial. Ese, digamos, es el punto a partir del cual se apoya Inglaterra como potencia. Y la revolución industrial es lo que va a generar la era moderna. Entonces todo lo que va a generar ya las grandes fábricas y todo esto es la revolución industrial. En torno a la revolución industrial hay asombro, hay maravilla, en la presencia masiva de la tecnología llena de expectativa y de maravilla a todo el mundo, pero hay quienes sospechan de todas maneras, como es el caso de Mary Shelley. Mary Shelley es la hija de un anarquista que toda la vida la crió como tal, y cuando ella se fue a vivir con un hombre sin casarse, según la habían criado, el padre la repudió. Y ella terminó suicidándose. En una analogía a cómo el padre la cría a ella y termina repudiándola cuando ella era su creación, y a cómo estas máquinas y este mundo industrializado puede salirse de las manos de los hombres y convertirse él mismo en un monstruo que el hombre no pueda manejar, que se pueda salir de sus manos y que de pronto termine esclavizándolo más que liberándolo. Unos pocos sospechaban, los demás estaban absolutamente embebidos con la idea de progreso. Esa sospecha en la literatura se llama Frankenstein, y Mary Shelley escribe Frankenstein como una alegoría a su propia historia personal y a la potencialidad de la revolución industrial, como una criatura que tenga vida propia y sobre la cual el hombre a lo mejor no tenga en algún momento ningún control. Unas y otras cosas están sucediendo en el mundo de la revolución industrial, que empezó con la unión entre la máquina de vapor y la máquina de hilar. Esas dos van a crear el mundo de la revolución industrial. Como Inglaterra en ese momento es una sociedad muy libre con relación a los totalitarismos y a los cataclismos que está sufriendo Europa en ese momento, entonces frente a todos los cataclismos y todo eso, allá están llegando los librepensadores, están llegando las corrientes de todas partes de la tierra, porque es el único sitio donde se puede pensar, donde se puede hablar. Y en torno a eso llegan diferentes gremios, asociaciones, oficios, personajes, entre los cuales llega, por ejemplo, Carlos Marx, y llegan muchos otros, y todos ellos van a construir en conjunto las ideas de lo que después se conocerían como el socialismo.
las ideas se van gestando en Inglaterra. Hay muchas corrientes del socialismo, porque son muchos gremios, muchas organizaciones que están concibiendo la manera de reglamentar el mundo laboral de la revolución industrial, porque la revolución industrial no tiene reglas. La regla es que usted trabaja hasta morirse y cuando se muere, pues se murió. Entonces empiezan a reglamentar que eso tiene que tener algún tipo de, digamos, de contraprestación, porque si no hay seres condenados a otra forma de la esclavitud alrededor de las máquinas, sin que nadie los pueda salvar de esa esclavitud, porque no tienen sino su fuerza de trabajo para llevarla allá. Entonces esto, digamos, la realidad de la revolución industrial, la creación de un nuevo sector social que antes no existía, que tomando la palabra romana, cuando los romanos eran muy pobres, se decía que no tenían sino su prole. Entonces, pues, era la pobreza total, su prole eran sus hijos. Sobre la palabra romana, de la pobreza en esa época, Marx va a llamar a toda esta gente que trabaja en las fábricas proletariado. Entonces, por esa palabra, Marx es uno de muchos que están desarrollando las ideas sobre cómo interpretar la mutación que dio el mundo alrededor de la fábrica y cómo crear reglas del juego para trabajar ahí. Porque la gente no tiene ninguna ventaja, no tiene ningún derecho, solamente tienen el derecho a ir a trabajar los que pueden conseguir empleo y los otros se mueren. Y los que están trabajando también se mueren. Entonces, eso y el ambiente, digamos, la brutal realidad de la revolución industrial en términos humanos y laborales, y la libertad política que tenía Inglaterra, que no la tenía ningún otro país europeo, hace que Inglaterra sea un centro fundamental de la construcción del socialismo como una idea y una interpretación de la realidad. En Inglaterra va a surgir todo. Todo es todo, porque surge el socialismo y también surge el liberalismo económico, que eso también después lo vamos a ver, y también surge la teoría de la evolución. Todo lo que usted quiera surge en esta Inglaterra. A nivel del pensamiento esto es una cosa impresionante. A nivel de la industria ellos generan el mundo de la revolución industrial y a nivel de la geopolítica van a tener una ventaja colosal, porque van a quedar regios. Ellos se mataron durante el siglo XVII y el XVIII por crear el parlamento, la nación. Y cuando se terminaron de matar por esos motivos, después de todo lo que vimos entre Jacobos y entre Carlos y entre Cromwell y toda la decapitada, la puesta, después de ellos pasaron por todo eso. Y después de que pasaron por todo eso, lo resolvieron. Y lo resolvieron de una vez por todas, de manera que cuando llegue el siglo XIX, a ellos los va a coger en una situación de estabilidad política muy grande y de libertad política muy grande, porque ya resolvieron el problema de los derechos, resolvieron el derecho de opinión, de los derechos en términos de limitación de la autoridad real. O sea, todos esos debates sobre el parlamento, sobre el derecho del ciudadano, sobre la ciudadanía misma, todo eso ya lo habían resuelto los ingleses mientras los demás se estaban desgarrando. Entonces Inglaterra coge una época de profunda estabilidad política, que es lo que le va a permitir también todo ese desarrollo. Mientras tanto, Europa se deshace en conflictos. El siglo XIX en el resto de Europa es un tropel gigantesco. Es el mundo, después de terminada la era napoleónica, durante los tiempos del régimen del terror, fue tanta la gente que murió decapitada que había que tener algún registro de las personas que estaban siendo asesinadas en Francia, ejecutadas en la guillotina en Francia durante la revolución y el régimen del terror. Y había una mujer que tenía el don de poder trabajar la cera de una manera tal que pudiera moldear casi con vida los rostros de los humanos. En un principio ella empezó a moldear las cabezas de las personas que decapitaban para que quedara registro de ellas durante la época del régimen del terror. Después, cuando las cosas se pusieron más difíciles todavía, ella se trasladó con su técnica a Inglaterra, a Londres. Ella se llamaba Madame Tussaud y en Londres va a poner el famosísimo Museo de Cera, donde está registrado todo
toda la historia de Inglaterra y está registrado el mundo de la revolución industrial en cera. Las máquinas están en cera, las hilanderas están en cera, los grandes personajes de todas partes del mundo están en cera y está dispuesto de una manera que es un mundo alucinante, donde usted no distingue a los que están parados como turistas de los que están parados como grandes personajes históricos, porque la técnica es impresionante. Hoy por hoy, uno de los más grandes homenajes que se le puede hacer a alguien es tenerlo en el Museo de Cera de Londres. Entonces esto viene de esta época en que acababa de pasar la Revolución Francesa y había que dejar algún tipo de huella de toda la gente que había sido decapitada durante la época del régimen del terror. Terminada la Revolución Francesa y la era napoleónica, derrotado Napoleón, el mundo se reagrupa y se va a volver el mundo de la Santa Alianza. Y el mundo de la Santa Alianza es el mundo de Metternich, el austriaco. Es el mundo donde Austria, Prusia y Rusia cierran filas alrededor del conflicto tan grande que ha tenido con Francia. Francia ha reducido a sus límites nacionales y no la despedazan por la habilidad de Talleyrand. Talleyrand era un tipo, Talleyrand y Fouché eran un par de camaleones políticos de una talla que en medio de su viveza fueron capaces de impedir que despedazaran a Francia. Talleyrand decía que la palabra era un medio para ocultar el pensamiento. Entonces, estos tipos que eran absolutamente, como de Talleyrand decía Napoleón que él era una porquería envuelta en una media de seda. Estos personajes logran salvar a Francia o si no la tendrían por allá hecha a pedacitos. Entonces, confinada Francia a sus límites, todas las antiguas posesiones francesas van a pasar a manos de los ingleses y las glorias francesas van a pasar a manos de los ingleses porque fueron los ingleses los que derrotaron a Napoleón en Waterloo. Entonces, el interés de Inglaterra siempre es que no haya una hegemonía continental mayor que las otras, porque siempre que alguien se pone demasiado poderoso en el continente europeo, le da por mirar lo que le falta, y lo que le falta siempre es Gran Bretaña. Entonces, para ellos es bueno asegurarse de que nadie sea más poderoso que los demás, no va y les dé por hacerles una visita. Entonces, para garantizar eso es que hacen el mundo de la Santa Alianza en 1815, y el mundo de la Santa Alianza en 1815 es el que va a crear una estabilidad en Europa en términos en que no haya conflictos que se desborden y tengan un alcance europeo como las guerras napoleónicas y que no haya conflictos, digamos, que amenacen un orden geopolítico. Sin embargo, la inestabilidad política de cada uno de los países en Europa es muy grande. Francia tiene en ese momento regencias, repúblicas, 4 gobiernos, Italia tiene 5, Prusia está en la mitad de las convulsiones del Estado, mientras todos los pueblos continentales sufren profundas convulsiones. Inglaterra está regia, porque los demás pueblos continentales están tratando de resolver el problema de la nacionalidad. Inglaterra ya es una nación. El problema de la relación entre la autoridad real y el parlamento, sobre el totalitarismo, los derechos del ciudadano, de eso ya habló Inglaterra. El problema de la estabilidad política en términos de los primeros ministros frente a los reyes, eso ya lo tiene listo Inglaterra. Por eso Inglaterra dice que en ella todo es viejo, ya todo se discutió. Entonces, los 2 siglos que se gastó Inglaterra en desgarramientos, inestabilidades, decapitaciones y vueltas a poner, son los que le dan la estabilidad política tan grande porque ya resolvió todos los problemas. Cuando Inglaterra resuelve sus problemas fundamentales en términos de estabilidad política, Europa entra en la solución de esos conflictos y ebulle por dentro. Entonces, eso le da a Inglaterra la ventaja de una profunda estabilidad política y económica. Económica sobre la revolución industrial, política sobre la base de tener un régimen tan estable ya en ese tiempo. Eso le permite una libertad de pensamiento que es la que va a atraer a todos los librepensadores de todas las corrientes políticas hacia allá y se convierte en un centro de discusión de ideas y de generación de pensamiento muy poderoso. Por eso salen todas las teorías de allá. Mientras tanto, Europa se desgarra en conflictos y hay una generación que nace en 1815, en la época de la Restauración, cuando la Revolución Francesa ha quedado atrás y parece haberse desmoronado de la historia, porque uno no puede imaginarse, como la historia sucede en Replay, que 200 años más tarde sería el ideal del esquema político de lo que hoy se llama democracia, pero en esa época la estaban arrasando. La idea de la Santa Alianza era reducir a Europa al mundo prenapoleónico, retroceder a Europa al mundo prenapoleónico y haber borrado toda huella de la Revolución Francesa. Entonces ahí nacen
Los chicos que nacen en 1815 nacen en una época más triste en el continente europeo, sienten que tienen el sol de espaldas, que les toca una época de restauración que aquí llamamos reconquista, porque es ahí cuando los españoles vuelven y contraatacan las revueltas en América para tratar de volver a tomar posesión sobre los territorios después de la primera independencia. Es una época muy complicada y los que nacen ahí, en el castillo de Barbazul, empiezan a sentir que se perdieron de toda la fiesta y lo que les toca es una época dura, una época difícil, de mano dura, sin esperanza para ellos en el continente. Estos eran los creadores de las utopías del siglo XIX, y cuando nacieron nadie daba un peso porque fueran a ver tiempos mejores. Es muy importante, hay una comparación entre el mundo en que ellos nacieron en 1815 y la posmodernidad, porque la sensación de tener el sol de espaldas era la misma que se tiene de los que están naciendo ahora, y sienten que tienen la grandeza detrás y por delante nada. Sin embargo, no eran así las cosas en Inglaterra. Allá todo funcionaba de una manera diferente y estos creadores de utopías van a generar el pensamiento más poderoso del siglo XIX. Inglaterra se va convirtiendo en el centro del mundo porque precisamente todos estos factores le van a dar una ventaja histórica sobre el resto de las naciones. Le van a dar la ventaja de la estabilidad, le van a dar la ventaja de la revolución industrial. Y va a subir una persona que va a encarnar todo este bienestar. Ella se va a convertir en el símbolo de toda la era más esplendorosa que ellos hayan vivido. Tenía 10 años la primera vez que le mostraron un árbol genealógico y le dijeron que la siguiente que le tocaba era ella. Le mostraron toda la continuidad del linaje y eso desembocaba en ella porque no había hombres en la línea de sucesión sino ella. Se llamaba Victoria. Cuando vio el árbol genealógico ella dijo, seré una buena reina. A los 18 años sube al trono una mujer, la reina Victoria, cuyo reinado va a durar casi 62 años va a durar ella en el poder, va a ser conocido como la era de mayor esplendor en la historia de Inglaterra toda, la era victoriana. Entonces, Victoria es un símbolo de estabilidad. Victoria está emparentada con todas las casas reales del resto del continente, razón por la cual todos le parecen parte de su casa, porque ella es prima del duque de Renania, del de Hungría, del de Rumania, de todos lados, y ella va a tener una diplomacia de emparentar a todas las casas dinásticas europeas para impedir que en el futuro haya una guerra. Cuando la hubo, esto no impidió nada, pero la idea de ella era que esto generaría un tiempo de estabilidad y su tiempo de vida sí fue un tiempo de estabilidad. Entonces, la era victoriana es una era de esplendor. Es una era donde las costumbres se vuelven glamour, es una era donde hay un sentido profundo de orgullo, pues que más que de orgullo ya vamos en superioridad, en que ellos se sienten precisamente porque están al margen de todos los cataclismos políticos y todo eso, empiezan a sentirse los ingleses que ellos sí son muy regios y son realmente superiores a los demás pueblos porque su situación histórica es boyante desde donde se la mire. Pero esto es una sociedad de 2 pisos. Pues en el piso de abajo está toda la gente que sufre el padecimiento de la revolución industrial y en el piso de arriba, por eso había una miniserie maravillosa que se llamaba Los de arriba y los de abajo. En el piso de arriba hay una gran clase media, porque la clase media se vuelve una capa más bien grande de la sociedad que disfruta de un nivel de vida cómodo y además de ellos está la nobleza. En esta época, el glamour
y las costumbres, digamos, de lo que es la cortesía y el refinamiento en los modales, se vuelve de lo más importante y se vuelve ya toda una convención social. Esta es una época en la cual hay todo este sentido de alcurnia y de dignidad y de todas estas historias, y también es una época muy, muy puritana, porque los puritanos tienen una profunda influencia sobre la moral de la era victoriana. Entonces van a ser tremendamente puritanos. Es una era, digamos, muy, muy fuerte en términos de la restricción de las costumbres morales. Y ese puritanismo, que ya no es el tosco puritanismo de Cromwell cerrando los vodeviles, sino que ya es un puritanismo muy, muy refinado, es lo que se va a convertir en toda la moral de la era victoriana. Y la moral de la era victoriana es una moral tan estricta que es una doble moral. Entonces va a ser muy estricta, muy, digamos, muy persecutoria en términos de expresión de los sentimientos, de expresión de las pasiones humanas. Todo esto va a estar bastante restringido, porque todo el mundo se debe a unos, sobre todo todos los que viven en esa época, se deben a unas convenciones sociales terriblemente rígidas y formales. Entonces, son formales en todo sentido porque se empieza a establecer la idea de que la educación consiste en no expresar los sentimientos, que expresar los sentimientos es una cosa de mal gusto. Entonces la gente debe mantener una compostura que no tiene nada que ver con lo que sienta. Entonces, el mundo de las apariencias se va a volver el mundo social de la era victoriana. Es como la gente no puede expresar sus sentimientos porque es de mal gusto, mal visto y de mala educación. Entonces, tiene un comportamiento perfectamente, digamos, formal en público, pero la gente sigue teniendo las pasiones que son. Entonces, ¿sabe qué hacen? Como no pueden expresarlo en términos humanos, lo expresan en términos literarios, y la literatura se dispara en la era victoriana, y ahí es cuando se vuelven grandes, grandes los ingleses en la pluma. Ellos son escritores de marca mayor. Entonces, esa moral que no se puede, porque no hay lugar para las pasiones, ni para los sentimientos, ni para todo eso, ellos se desdoblan. Entonces crean personajes desdoblados. Entonces en la literatura todo está permitido, digamos, en el mundo de la literatura sí puede suceder como son los seres humanos, y lo que las leyendas han sido durante toda la historia de Inglaterra al imaginario y a la cultura de la época, ahora van a ser las novelas, la literatura. Entonces sucede que dentro de este desdoblamiento que produce la estricta y rígida moral victoriana, dentro de todo este desdoblamiento hay un personaje que en su laboratorio, hacia 1884, ya va a empezar a formular, digamos, es una expresión, él es una de las expresiones más grandes de lo que va a pasar aquí, de todo lo que se está gestando. Empieza a meterse en el laboratorio. Él es un personaje muy prestante, es un personaje de un alto nivel social, un médico muy conocido, muy reconocido, que es un hombre además de corpulento, de facciones suaves, pasa de 50 años, ha heredado una considerable fortuna. Y es un tipo que hacía años no practicaba la medicina. Se mete en su laboratorio y empieza a hacer una fórmula que no se sabe exactamente qué contenía, pero tenía una tintura de color rojo sangre, una sal cristalina blanca y una serie de sustancias que producían una efervescencia y una espuma, y el color cambiaba primero a morado oscuro y después a un verde acuoso. El doctor era el doctor Jekyll. Y se va a tomar esta fórmula espumeante que reverberaba y producía humos todavía del tubo de ensayo en el laboratorio con la mano temblorosa, y se la toma y empieza a aparecer un personaje que es todo lo contrario a él, un personaje que parece deforme sin tener ninguna malformación, que tiene las manos peludas y una mirada siniestra, un personaje que empieza
a producir toda clase como de miedos y de repugnancias sin que haya ninguna razón específica para que este personaje produzca toda esa serie de trastornos. Este personaje se llama Edward Hyde y será conocido como Mr. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, el Dr. Jekyll solucionó el problema de la era victoriana de que usted no podía mostrar los sentimientos ni darle rienda suelta a sus pasiones. Y estos pueblos que son bien apasionados, ya Shakespeare nos mostró cómo. Imagínense cómo hacen para guardarlos. ¿Dónde los guardan? Los guardan en Mr. Hyde. Se desdoblan. Entonces, él va a convencer a su círculo de amigos, porque tiene un círculo de amigos muy prestante, que él tiene un personaje, un amigo, que Mr. Hyde es un amigo. Entonces se toma la pócima y aparece Mr. Hyde y Mr. Hyde hace de todo. Mr. Hyde se revuelca en los bajos fondos de los burdeles de Londres. Mr. Hyde anda en los sitios más sórdidos y terribles. Se dedica a dar rienda suelta a la lujuria y llega a extremos de sadismo. Mr. Hyde es un tipo terrible y el Dr. Jekyll es un personaje impecable. Y así soluciona el problema de la doble moral con un doble que es el que hace todo lo que él no puede hacer en la sociedad. Entonces, obliga a sus amigos a aceptarlo, diciendo que es un amigo del Edward Hyde. Los amigos nunca sospechan el hecho de que cuando está el uno no está presente el otro. Les incomoda este huésped difícil, pero pues finalmente quieren relacionarse con Dr. Jekyll y bueno, pues toleran la presencia de este personaje que cada vez les resulta más incómodo y cada vez les resulta más terrible, hasta que llega un punto en que Mr. Hyde empieza a tomarse el espíritu del Dr. Jekyll. Y el Dr. Jekyll, de pronto, una vez que se le va la mano y ya hace toda clase de maldades, empieza a sentirse verdaderamente mal por las cosas que hace Edward Hyde y entonces decide destruir la fórmula. Eso ya es en 1884 cuando destruye la fórmula para que nadie la ha visto, pero ya lleva toda una vida viviendo así. Entonces, este personaje va y esconde la fórmula y la destruye y todo, pero sin embargo, ya se da cuenta que para entonces el de Mr. Hyde se ha tomado posesión de él y que su espíritu sórdido y su espíritu dedicado a toda clase de desmanes es el que se va a tomar al muy correcto y muy pulcro Dr. Jekyll, y cuando se da cuenta que no puede resolver esta dicotomía que rasga su espíritu, se suicida. Pero nos queda claro esa doble naturaleza que está escrita en esta novela, en la que nos cuentan la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Monstruos como esos tienen los ingleses escondidos en todos los cuartos de las novelas, porque luego de la familia de la escabrosa y alambicada alma de las hermanas Brontë, de Charlotte y Emily Brontë, nos cuentan la historia de una mujer pilísima, valiosa, fuerte, que entra a trabajar como institutriz en la casa de un hombre que es un hombre magnánimo y bueno. Ella se llama Jane Eyre y va a trabajar con este hombre y ellos se enamoran. Los sirvientes le advierten que él no se puede casar con ella y que él sabe por qué. Pero él se va enamorando de ella y se enamora de ella porque es una mujer decidida, porque es una mujer autónoma, porque es una mujer fuerte, porque es una mujer clara, tierna, dulce. El personaje de Jane Eyre es un personaje muy bien trabajado en términos de todo lo que es un ser humano integral, es Jane Eyre. Y él se va a casar con Jane Eyre, a pesar de lo que los criados le dicen, que le advierten, y a pesar de esos terribles y escalofriantes aullidos que se escuchan en la mitad de la noche en la mansión, sobre los cuales nadie da explicaciones. Y en el momento en que están en la boda, sale un monstruo deforme y horripilante, una mujer entre la demencia, la amargura, la deformidad y la locura, que era la que aullaba por las noches, que era la esposa del hombre que se va a casar con Jane Eyre y que la tenía escondida en el closet, la tenía escondida por allá en los trasótanos de la mansión, y que era su gran karma, su gran secreto, su gran vergüenza. Todos tienen un monstruo entre el closet y sales en las novelas.
Entonces, lo mismo que Mr. Hyde andaba tomándose la personalidad de Dr. Jekyll, este monstruo opacaba la vida de un hombre que quería ser respetable y quería tener un buen matrimonio con una buena mujer, que era lo que querían todos los ingleses, pero tiene una mano de monstruos ahí, y los monstruos están por todas partes, porque la doble moral bifurca a la gente y la hace escindirse en una cantidad de monstruos rarísimos. Entonces, otro monstruo está escondido en una pintura de un hombre que siempre es hermoso y apuesto, pero que una pintura está captando toda la fealdad de su alma. Un hombre que aparentemente hizo un pacto con el diablo para mantenerse siempre joven, pero cada uno de sus cinismos, cada uno de sus pecados, cada una de sus maldades, de sus descaros, de sus horrores, quedan en los rasgos de una pintura, cuya confrontación helará su alma para siempre. Es el retrato de Dorian Gray, y es Oscar Wilde describiendo el monstruo en una pintura. Entonces todas estas cosas están sucediendo en la era victoriana. Hay todos estos monstruos en la literatura, en la pintura, que están guardados en el retrato de Dorian Gray, en los trasótanos de la casa del esposo de Jane Eyre. Están guardados en la oculta personalidad del encantador Dr. Jekyll, que tiene al monstruo de Mr. Hyde. Todas estas cosas están pasando en una moral tan rígida que hace que los monstruos haya que guardarlos en el closet. Esta es una sociedad de pisos. Es una sociedad estrictamente clasificada en clases sociales, y las clases sociales son inamovibles y parecen destinadas por una providencia anterior al nacimiento. Entonces, la idea política de que las clases sociales son un problema de nacimiento y no de educación va a ser cuestionada fuerte y políticamente por la obra de George Bernard Shaw, Pygmalion. Él se basa, Pygmalion es la historia griega, el mito griego de un hombre que se enamoró de una estatua. Sobre el mito griego, él va a crear la obra de una mujer que fue llevada. La idea de esta obra es que las clases sociales son un problema de educación, no de nacimiento, ni de linaje, ni de sangre azul, que es que eso, la gente no nace noble y la sangre no la tienen azul, sino que corresponden a un nivel de educación que los prepara para un o para otro destino. La prueba de esto es una apuesta que va a hacer Higgins con Pickering, cogiendo a una florista de la calle que está vendiendo flores en la calle, una mujer sucia y que no tiene ningún acento, que está, digamos, una mujer descuidada por la pobreza, y la van a convertir en una duquesa que puedan hacer pasar en los grandes salones como una de las más refinadas damas, para demostrar que toda educación es adquirida y que la sangre azul no existe. Eso es una idea bien, digamos, bien crítica y bien novedosa en una época en que había toda una glorificación a la estratificación de clases. Entonces, la idea es que a ella la entrenan
porque aquí la diferencia de clases sociales se nota es en los acentos. Los ingleses son terriblemente elitistas en eso. Entonces, el acento con que usted hable dice la clase social de donde viene. Entonces, usted hablando es que se delata. Entonces, la cogen y le hacen un trabajo lingüístico hasta convertirla en una condesa, hasta llevarla a los grandes salones y a los grandes bailes, hasta enseñarla a comportarse. Hacen de ella la estatua de Pygmalion, pero ella es una mujer. Y como mujer, como un ser autónomo, se va a portar una vez que el otro la haya transformado, y eso es lo que él no acepta. Pero toda la historia es la historia de esta transformación. Esta historia va a ser llevada al cine en una película que se conocería como Mi Bella Dama, My Fair Lady, y Higgins, que es el que hace toda la transformación, va a ser interpretado por Rex Harrison. Y ella va a ser una de las interpretaciones más hermosas de la vida de Audrey Hepburn. Look at her, a prisoner of the gutters, condemned by every syllable she utters. By right, she should be taken out and hung for the cold-blooded murder of the English tongue. Oh, heavens, what a sound. This is what the British population calls an elementary education. Lo que se quiere demostrar acá es que el acento, la lingüística son un problema de educación. Y es a través de la educación como él demuestra que nada es inamovible, que todo puede cambiarse, que es solo una cuestión de oportunidades. I could have danced all night, bells in the crowd. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have... Este papel, Eliza Doolittle, el que hace Audrey Hepburn, es la mujer que sufre toda la transformación. Y cuando ella llega a ser la dama, que es cuando dice que puede bailar toda la noche, se siente absolutamente maravillosa, ha logrado pasar todas las pruebas, toda la dureza, toda esa educación tan fuerte que le han dado, se da cuenta que todo lo que hizo Higgins por ella, no lo hizo por ella como mujer, no lo hizo por un espíritu altruista, no lo hizo por un espíritu de querer un mejor destino para ella, lo hizo por una apuesta con Pickering. Y cuando se da cuenta que lo hizo por una apuesta con Pickering, se pone absolutamente furiosa y decide abandonarlo porque no puede soportar el haber sido manipulada de esa manera. Se ha convertido en una mujer y como ella no es la estatua de Pygmalion, ella es una mujer, no es el reflejo de lo que él quería de ella, es un ser humano que a través de este proceso de la apuesta ha tenido otro tipo de oportunidades y de participación en la vida y va a hacer uso de ellos. Al final ella regresa, pero toda la historia nos va contando el proceso de educación de los ingleses. Bernard Shaw es un tipo absolutamente agudo. Siempre fue conocido por esa pluma tan supremamente brava que tenía. Inclusive existe la anécdota de una vez una mujer hermosísima, pero es una preciosura, que se le acercó en una fiesta y le dijo que le gustaría tener un hijo con él para que tuviera la inteligencia de él y la belleza de ella. Y él dijo, no, a mí me da muchísima pena, pero yo tal vez no me atrevería tanto, porque qué tal que tuviera mi belleza, porque era un hombre muy feo, y su inteligencia. Entonces, este personaje nos va a cuestionar toda la estructura, una de las estructuras más sacrosantas de Inglaterra, que es la de las clases sociales. La literatura está desarrollando en el imaginario de la era victoriana una verdadera radiografía, porque es ahí donde están pasando las cosas de verdad. Entonces pasa desde la crítica mordaz al profundo e inamovible sistema de clases sociales, hasta la crítica a la doble moral, que es lo que se desarrolla con los monstruos, hasta las novelas tristes, porque como no se pueden expresar los sentimientos, entonces las novelas son terriblemente tristes, los personajes son desdichados, los amores son truncados, no pueden darse porque es que nada se puede dar directamente. En Cumbres Borrascosas no se pueden amar directamente Heathcliff y Catherine, porque son de clases sociales diferentes, y el amor entre clases sociales diferentes estaba totalmente prohibido en Inglaterra. Entonces, ¿cómo será de complicado que Heathcliff se termina casando con una mujer que no tiene nada que ver con la que ama, a la que la muele a palos y le da una vida espantosa? Y es finalmente después de la muerte de ambos que sus almas se encuentran en el cielo,
porque en la tierra no se puede. Esas cumbres borrascosas es todo el retorcimiento de la era victoriana, y las hermanas Brontë son expresiones absolutamente complejas de todo este retorcimiento victoriano. En las novelas de las dos hermanitas de Charlotte y Emily Brontë, que son las que hacen Cumbres Borrascosas y Jane Eyre, entre otras muchas novelas, muestran lo complicado que era expresar los sentimientos en esta época. Como los sentimientos no se pueden expresar, se hacen desdichados, truncos, laterales, desviados. Por eso las novelas inglesas terminan siempre desdichadas, y ellas se comen en silencio amores que les arrancan suspiros, y eso es lo que se ven en las novelas de Jane Austen. Entonces todas esas novelas como Sensatez y Sentimientos, y la de Orgullo y Prejuicios, todas esas novelas que también fueron llevadas al cine con Winona Ryder y con Daniel Day-Lewis, esa de Sensatez y Sentimientos, todas esas novelas vienen del modo inglés. Son ingleses que llegan a Nueva York, pero vienen del modo inglés. Y todas las otras novelas, entonces esto sí que tiene miniseries, porque toda la era victoriana es la que nosotros vemos con los sombreros, con esas ladies, con esos modales, es la que vemos en esos días de campo donde nadie se espeluca ni se enmugra, es las que vemos en esos bailes de salones. Todo es absolutamente glamuroso, todo es absolutamente formal, todo el mundo dice lo apropiado, se comporta de manera apropiada. Comportarse de manera apropiada se convierte en un fin en sí mismo, porque es la condición para poderse relacionar socialmente. Los modales adquieren una importancia inusitada hasta ser el todo. Entonces todo esto se está viendo en la literatura, y las mujeres leen literatura escondidas porque las terribles pasiones de las que no puede hablar nadie están escritas en la literatura, o las desdichas de estos sabores truncados por no poder expresar sentimientos que solamente se reflejan a través de lánguidas miradas, están escritas en la literatura. Y frente a esto hay gente que se va a rebelar de maneras terribles. Uno de los personajes que va a reaccionar con el corazón de la oleada del romanticismo que sacude a Alemania, pero es inglés, es Lord Byron. Lord Byron va a desarrollar en una confrontación directa contra todo lo que está pasando en ese momento, contra esa moral tan rígida. Él, que es un hombre de epopeyas, que es un hombre de heroísmos, no entiende la formalidad y esa frivolidad con la que la era victoriana va tratando los modales de la corte, tanto como de los salones de té. Este hombre se va a rebelar y se va a hacer hermano, es más bien, de Hölderlin y de Novalis y del fuerte espíritu del romanticismo alemán que saca de la oscuridad las criaturas del bosque y de la noche para darle otro tipo de espíritu a las almas. Por supuesto lo van a botar de Londres, lo van a botar de Inglaterra. Él va a morir defendiendo a Grecia contra los turcos, defendiendo la antigüedad sagrada, y los rumores de su incesto con su hermana sí ya fue, mejor dicho, la tapa que rebosó la copa, la última gota, y ahí es cuando le toca a él salirse de Inglaterra. Personajes que no van a caber en esta moral victoriana van a tener consecuencias terribles. Oscar Wilde va a ser juzgado de una manera terrible por homosexualidad, sometido a un juicio de escarnio público y finalmente llevado a una prisión que lo debilitó y lo derrotó como ser humano, dejando el legado de una obra colosal que no sirvió en nada para salvar el destino de un hombre que le dio a las letras inglesas de lo mejor que tienen, pero que solo fue juzgado por su conducta sexual en la era victoriana. Muchas cosas están pasando en el mundo de Victoria. Hay esplendores, hay bifurcaciones, hay dicotomías, y hay un imperio que se está montando que desde el punto de vista inglés va a ser de los más poderosos de todos, y desde el punto de vista de los que lo padecen va a dejar graves consecuencias históricas. Entonces, desde todos los espacios que estamos dando hoy, desde las novelas lánguidas con estas mujeres que se deshacen en suspiros por los amores que no podrán tener, desde los monstruos que están aguardando en los sótanos de Jane Eyre o en la compleja personalidad del Dr. Jekyll y su terrible amigo Mr. Hyde llevado por la pluma de Stevenson, hasta los ruidos infernales de las máquinas de la revolución industrial y de las fábricas, desde el mugre de esas plantas y la desolación, desde la compleja geopolítica y este refinado y exquisito estilo de la moral victoriana. En la narración Diana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo.